Buenas tardes a todos. Bueno, pues el día de hoy continuamos con nuestras sesiones de HTML y CSS y hoy vamos a trabajar con lo que se conoce como modelo de caja. El modelo de caja es una metáfora para cada elemento que tiene HTML. De hecho, este modelo es el que hasta hace poco tiempo era el que generaba todas las maneras de ver un documento HTML. Al final de este curso vamos a hablar, no sé si me dé tiempo, de Flexbox. Flexbox es otro modelo que es distinto al modelo de caja. Todavía es un poco, ¿cómo se dice? Experimental. No está soportado por todos los navegadores, pero ahora el modelo de caja nos permite tener bastante libertad con respecto a cómo nos movemos. El modelo de caja tradicional lo que toma en cuenta son una serie de cajas que están apiladas una sobre de otra. Nos podemos mover nosotros únicamente de manera vertical. Flexbox me permite moverme de manera tanto vertical como horizontal. Vamos a verlo. Primero vamos a ver el modelo de caja tradicional, que es una metáfora sobre la cual prácticamente todos los elementos de un documento HTML se basan. Y el modelo de caja define las características básicas de un elemento con respecto a sí mismo y al elemento que lo contiene. El modelo de caja maneja una relación muy particular. En realidad son dos cajas. La caja principal, que es donde se encuentra el elemento por lo general tiene ancho y tiene largo, y se encuentra siempre dentro de un contenedor, a menos de que sea la raíz, de que sea el documento original. Siempre va a tomar como referencia al elemento que lo contiene, la caja original. Todas las reglas que nosotros vamos a trabajar van a basarse en este modelo que tenemos aquí. Voy a, si estoy en Firefox, sí. Voy a inspeccionar elemento. Aquí está inspeccionar elemento y, por ejemplo, vamos a trabajar con este de aquí. Con este elemento div. Si ustedes se fijan, este elemento div, mejor utilizamos este que corresponde a la celda, y si se fijan aquí dice flex de Flexbox, presenta un modelo que yo puedo utilizar. Perdón, déjenme cerrar algunas cosas. Windows se quiere reiniciar. Déjenme ver, aquí está este div. Cuando yo selecciono este div, si ustedes se fijan en el monitor, cambia el color. Lo que estoy seleccionando es el elemento que corresponde al div que yo tengo aquí. Este de aquí. Este elemento tiene ancho, tiene largo. Vamos a verlo. El elemento va a tener un ancho que se utiliza el atributo width. Con respecto a una pregunta que me hicieron en la sesión previa, atributo y propiedad en este caso son sinónimos. Pueden utilizar cualquiera de estas dos, pero yo voy a utilizar atributo para no confundirnos con las propiedades de JavaScript. Tiene un atributo que es ancho, que es width, y tiene otro atributo llamado alto, que es height. Pero además tiene un espacio interior que se llama padding. Padding es un espacio que me permite tener una holgura cuando yo tengo elementos dentro de esta caja, es lo que me permite escribir caracteres. Si ustedes han tratado de escribir, bueno, seguramente en sus ejercicios de caligrafía,
Cuando ustedes de niños tenían que escribir sus famosas planas con las letras, tenían un renglón y en este renglón ustedes tenían que escribir con mayúsculas, minúsculas o con las jotas. Como ustedes recordarán, cuando escribían con mayúsculas, bueno, pues las mayúsculas se salían del espacio en donde estaban las minúsculas. Se utilizaban la Q o la J, el palito de la Q y la colita de la J iban por debajo de los caracteres normales. Esto es lo que permite el padding. Padding es un espacio que me permite a mí trabajar un poquito sobrado con respecto al espacio principal. Una vez que yo tengo el padding, que es este espacio, tengo una línea perimetral, que es el borde o border. Y además de este borde, yo tengo un margen. El margen es lo que me separa, lo que separa a este elemento, a esta caja, del elemento que la contiene. Esto se presenta en prácticamente todos los elementos de un documento HTML. Todos van a tener ancho y largo. Bueno, la mayoría tienen ancho y largo, la mayoría tiene padding, la mayoría tiene un borde y la mayoría tiene un margen. Tanto el margen como el padding son espacios. Yo no le puedo cambiar el color a estos espacios. Este color está dado por el color del trasfondo que yo defino. Pero sí, yo puedo definirle qué tan ancho puede ser este padding. Puede ser hacia arriba, hacia el fondo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a ver. Si yo me estoy refiriendo a la parte de la izquierda, es left. Si es la parte de la derecha, es right. Si es la parte... Algo está pasando con mi teclado, bueno. Si es la parte de arriba, es top. Y si es la parte del fondo, es bottom. Esto yo lo puedo aplicar a margin, que es el margen, a padding, que es el espacio interior, y a algunos otros elementos. Más adelante vamos a ver que nosotros nos podemos liberar del modelo de caja, pero esto viene más adelante. Por lo pronto, nosotros estamos dentro de nuestra cajita en un elemento particular. Aquí hay algunos ejemplos. Si yo quisiera la parte izquierda del borde, es border left. La parte de hasta arriba del padding es padding top. La parte de hasta abajo del margen es margin bottom. Y en algunos casos, yo puedo decir right, que es una posición que es la posición relativa a mi contenedor, a la derecha del contenedor. Este elemento de right, así tal como se ve, lo vamos a ver más adelante. En este momento todavía no. ¿Qué atributos o propiedades son comunes dentro de las reglas de estilo? Ya hemos trabajado con algunas de ellas. Tenemos el ancho, que es width, el alto, que es height, color. Color define el color de los elementos dentro de la caja. Me estoy refiriendo a texto, no sé si tenemos líneas interiores o algo así. Es el color de cómo se va a desplegar el interior de la caja. Background se corresponde al trasfondo. Y el atributo que más vamos a utilizar es background color, que es color de trasfondo. Lo que vamos a ver en un capítulo posterior es que este trasfondo puede ser tanto una imagen como inclusive puede ser una animación o un video. Ustedes seguramente han visto algunos sitios en donde tienen detrás en el fondo un video ejecutándose o tienen una fotografía que se utiliza como fondo. Background es el que va a controlar todo esto. Vamos a trabajar primero con background color. Y luego tenemos otro atributo que se llama style, que define estilos. Los estilos dependen de cada elemento, cómo se va a aplicar. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a crear un elemento div, al cual le voy a dar el atributo class igual a contenedor. Y dentro de este elemento div voy a crear otro también div y le voy a dar el atributo id, ejemplo 2, ejemplo-2, medio 1.
Voy a utilizar constantemente este tipo de terminologías. Ejemplo, guión bajo, el número del capítulo, y le voy a dar una numeración a cada uno de los ejemplos para no confundirlos. Entonces, este es el primer ejemplo del capítulo 2. Es lo que yo tengo aquí. Como ustedes pueden ver, tengo un objeto tipo div, que es de clase contenedor, y adentro otro objeto tipo div con el identificador ejemplo 2.1. Lo único que contiene este div es el texto hola. Y se despliega aquí. Ahora vamos a jugar con el modelo de caja. Yo voy a definir un estilo específicamente para el contenedor. Entonces, para la clase contenedor, voy a decirle, esto ya lo hemos hecho, ancho 200 píxeles, altura 200 píxeles, color de fondo sky blue. Y aquí vamos a cambiar algunas cosas. Border style. En el caso de border, que es una línea perimetral, yo puedo definir un estilo particular, en este caso es sólido. Significa que la línea perimetral va a ser una línea continua. Border color va a ser negro. Este es el nombre del color negro, que es black. Le doy Shift Enter y entonces tengo esto. Esta es la caja del contenedor. Ahora yo tengo otro elemento div, que es este de aquí, que es ejemplo 2.1. Ahora, ejemplo 2.1, el alto y el ancho van a ser de 100 píxeles, el contenido va a ser de color red o rojo, y margin y padding van a tener un valor de 20 píxeles. Si yo no le digo nada con respecto a margin y padding, lo que va a hacer es, tanto hacia arriba como hacia abajo, izquierda y derecha, van a dejar este espaciado. Su borde va a ser de tipo sólido y va a ser de color gris. Y el color de fondo, Alice Blue. Aquí está el estilo. Le doy Shift Enter. Y entonces aquí puedo ver el cambio. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, para empezar, este elemento div ahora tiene un tamaño. Es de 100%. Si yo le quisiera colocar de 100 por 50, así es como se modifica. De 100 por 200, por ejemplo. Y entonces es más alto. Ahora, fíjense que hay un espaciado con respecto a su contenedor. Esto es margin, es el margen. Estoy dejando un margen de 20 píxeles. Yo puedo dejar un margen de 5 píxeles. Fíjense cómo se ve. Y cuando aplico la regla de 5 píxeles, se acercó más. Esto que yo tengo aquí es margin, es el margen que yo tengo entre el elemento contenido y el elemento contenedor. Padding es el espacio interno. Yo le voy a colocar 0 píxeles. Si se fijan, el texto está pegadito. Aquí, si yo le voy a si le coloco un padding de 50 píxeles, el texto ya está acá. Está dejando un espacio de 50 píxeles. Y ahí es en donde empieza a escribir hola. Padding es este espacio interior. El color del padding corresponde al color del trasfondo, el background color. El color que yo tengo aquí en el margen es el color del contenedor. ¿Entienden la diferencia entre padding y margin? ¿No hay demasiadas dudas con eso?
Ramiro, ¿por qué el padding solo aplica en la parte izquierda del texto? No, no aplica en la parte izquierda del texto. Lo que pasa es que como es muy grande, como es de 50 píxeles, pues obviamente se está yendo para acá y está dejando un espacio que nosotros no vemos. Ahorita vamos a ver cómo nosotros podemos jugar con el padding y con el margin para que esto quede centrado. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que necesitas saber es que este espacio es el padding. Ahora, en este caso, estoy aplicando padding para todos los elementos de la caja. ¿Qué pasa si yo le digo, contestando un poquito a tu pregunta, Ramiro, padding top igual a 50 píxeles? Lo que le dije es el padding únicamente de la parte de arriba es de 50 píxeles. Por defecto, el padding es 0. Entonces queda pegadito. Padding left, vamos a darle 10 píxeles. Y entonces, no le di Shift Enter. Con la I. Padding left, 10 píxeles. A ver. Ahí está. Ahora sí dejó 10 píxeles de espacio. Yo puedo cambiar los paddings de manera distinta. Es más, yo puedo en una sola regla modificar los elementos de padding o de margin o de border. $50 píxeles, 10 píxeles, 5 píxeles, 0 píxeles. Con esto yo estoy definiendo las dimensiones del padding. Empiezo primero con top, después es bottom, después es left y luego right. Perdón, primero es right y luego left. Vamos a hacerlo colocando 0. 0 top, 0 bottom, 0 right. Entonces solamente está left con 20 píxeles. Voy a cerrar unos micrófonos. Listo. Ahora le estoy dando 10. Y entonces esto disminuye. A top, ahora le voy a dar 30 píxeles. Fíjense cómo está. Está pegado. Cuando le doy 30 píxeles, baja 30 píxeles desde top. Otra vez. Top, bottom, right, left. Ese es el orden. O puedo ser específico diciéndole padding left 10 píxeles. Ahorita les voy a colocar la regla en los apuntes. Creo que no está y vale la pena que se los coloque así. Es lo mismo que sucede con el margen. Sin comas, perdón. Shift Enter. Y entonces tengo un margen de 50 píxeles, 50 píxeles, 50 píxeles. Primero van a mandar el top y el right. Primero se ejecutan estos y después se ejecuta el otro. Si queda muy grande el elemento, primero es top y luego right. Voy a cambiarle la altura
para que lo veamos más correctamente, a 50 píxeles y el ancho a 50 píxeles. ¿Ok? ¿Está correcto? Así es como se mueve. Como ustedes pueden ver, el modelo de caja de este elemento, el elemento que es ejemplo 2.1, este de aquí, está en relación al elemento que lo contiene. Tengo el padding, que es el espacio interior, y tengo el margen o margin, que es el espacio exterior. Prácticamente todos los elementos HTML tienen margin y padding, por eso se llama modelo de caja, y es prácticamente en lo que se basa cómo tú vas a ir colocando cada uno de los elementos dentro de tu página de internet, dentro de tu documento HTML. Ahora recuerden ustedes que tenemos elementos que son de bloque, como es div. ¿Y qué pasa si esto se vuelve span? Esto es inline. Como es inline, el padding que va a funcionar realmente es únicamente el de izquierda y derecha. Es más restrictivo cuando yo utilizo span. Cuando son elementos inline, esto únicamente adquiere una dimensión, izquierda y derecha. No hay top ni bottom. Cuando es div, estamos hablando de un elemento que es una caja completa que tiene más grados de libertad. ¿Por qué? Porque los elementos inline siempre se supone que van a estar dentro de un elemento div y van a permitir tener elementos a sus lados. En el caso de los elementos que son block, vamos a llamarlos que son autocontenidos, pueden moverse así, porque ustedes van a tener elementos inline aquí adentro. Hola es un elemento inline. En el caso, otra vez, de span, estoy más restringido. Únicamente me puedo mover en las dimensiones que son izquierda y derecha. Hola a todos, ¿qué tal, Mariano? ¿Se entiende el modelo de caja? El modelo caja nos va a servir prácticamente para poder colocar, posicionar, colorear, generar estilos de los elementos que están en un documento HTML. Como les digo, esto ya evolucionó y tenemos Flexbox. Flexbox ahora lo que hace es manejar varias cajas que se manejan tanto hacia de manera horizontal como de manera vertical. Si nos da tiempo lo vamos a ver. Pero digamos que desde un principio, esto es el modelo principal de un documento HTML. A partir de aquí nosotros podemos hacer muchas cosas. Lo que sí vamos a ver van a ser animaciones y transformaciones. Yo puedo mover, utilizando el modelo de caja, este elemento, el elemento hola. Inclusive lo puedo hacer sensible a algún tipo de evento. Se puede mover dependiendo del evento. Puede hacer muchísimas cosas a partir de este modelo. Lo único que necesitamos saber son los conceptos básicos. Tenemos un margen, tenemos el padding y tenemos un borde. ¿Todo claro hasta aquí? ¿No hay dudas? Ramiro, ¿hay algún ejemplo de un elemento inline dentro de un elemento de bloque? Lo acabamos de hacer. Este es un elemento de bloque, este div es elemento de bloque.
Oh. Y ahora lo que hice fue convertir este elemento en un elemento inline. Ese es el ejemplo, Ramiro. De hecho, lo voy a añadir a los apuntes. Voy a diferenciarlos para que entiendan las diferencias así de gráficas. El código está aquí. El código, Sebastián, está aquí. Este es el código que yo estoy utilizando. Y lo que voy a hacer es darles un ejemplo de cómo funciona un elemento inline dentro de un div, de uno de bloque. Absolutamente todos los modelos, todos los elementos utilizan el modelo de caja. La diferencia es que los elementos de bloque sí tienen más grados de libertad. Los elementos inline solamente tienen izquierda y derecha. Aun cuando tú le digas top border o top padding, no te va a hacer caso, porque es inline. Está restringido por su contenedor. Prácticamente todas las etiquetas. De hecho, no recuerdo alguna que no tenga, pero debe de haber alguna. Déjame ver si hay alguna excepción a la regla. Y no hay forma de... Sí, hay una manera de ajustar la posición. De hecho, se conoce como position. Ustedes pueden liberarse de estas posiciones, pero esto viene en el capítulo 7. Ahorita lo que me interesa es que ustedes vean cómo funciona el modelo de caja. Ya después, lo que vamos a ver es cómo nosotros nos podemos liberar del modelo de caja y entonces tomar como referencia una de dos: el contenedor, la ventana o el navegador inclusive. Vamos a verlo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No hay demasiadas dudas? Leonardo, si modificas el margen o el padding con el selector universal, después de eso puedo revertir la forma individual cada uno de los elementos, sí, si le das un ID. Si tú generas una regla a través de un identificador, puedes hacerlo de manera individual. Puedes hacer un selector general como P o para div o para lo que ustedes quieran. Y a partir de ahí, ustedes pueden hacer las modificaciones. Recuerden nada más que la última modificación que va de arriba hacia abajo es la que va a mandar. Hay que hacer el cálculo manual para, sí, sí, pues lo que tienes que hacer es hacer un poquito de ojo de buen cubero para ver cómo va a quedar. Obviamente tiene mucho que ver con las dimensiones. Si las dimensiones exceden el tamaño del contenedor, pues obviamente se va a salir. Pero sí, el cálculo es manual o visual. Esa es una de las grandes ventajas que tiene, por ejemplo, ¿cómo se llama? Firefox. Vamos a hacerlo. Es más, vamos a hacerlo. Voy a volver a correr esto. Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter. Tengo este elemento. Me voy a inspeccionar elemento. Voy a hacerlo un poco más grande para que lo puedan leer. Aquí tengo la clase contenedor y aquí tengo ejemplo 2.1. Ejemplo 2.1 está aquí. Este es el modelo caja de ejemplo 2.1. De este lado, voy a hacer un poco más chico esto de acá. Yo tengo las reglas del elemento. Yo le puedo decir aquí 1500 o 150. Puedo cambiarle el color. Puedo modificar los márgenes. O 10. Con el inspector que yo tengo aquí,
puedo jugar con el elemento y verlo inmediatamente. Inclusive, me dice cuáles reglas que debió de haber heredado del elemento superior no se están aplicando. Estas son las reglas que están funcionando e inclusive yo le puedo, por ejemplo, colocar otra regla que sería interesante. Margin, padding. Border left. Color aqua. Fíjense qué pasó. El borde izquierdo es de un color distinto al de los otros bordes. El inspector de elementos es una herramienta muy poderosa, porque no solo tienes que calcular tú mentalmente, sino que puedes modificar todos estos elementos directamente desde el navegador si estás utilizando Firefox. Ahorita vamos a ver algunos temas con respecto a las unidades, es lo que sigue. Lo que me interesa que vean es cómo funciona el modelo de caja y cómo con el navegador yo puedo modificar elementos. Por ejemplo, selecciono contenedor. Y ahora contenedor, como se quedó un poquito cortito acá, le voy a decir width 250 píxeles. Yo tengo control de cualquier elemento dentro de esta ventana. De hecho, voy a adelantarme un poco. Esto que ven ustedes en la ventana, lo que está aquí, es un objeto, se conoce como el objeto documento. De ahí viene una cosa llamada DOM, que es lo que vamos a ver dentro de 2 semanas. El objeto documento es en donde ustedes despliegan el documento HTML. Por eso se llama objeto documento. Y el objeto documento lo que contiene son diversos objetos que corresponden a cada elemento que nosotros creamos. Yo puedo tomar uno de estos elementos y modificar los atributos que estamos viendo aquí, las propiedades que tenemos aquí. Obviamente esto no queda guardado. Esto es únicamente para jugar en vivo con este documento que está desplegado. Yo lo que tendría que hacer es copiar los valores aquí y colocarlos en, perdón, en mis reglas de CSS. Ahorita vamos a ver Align. Pero esa pregunta que hace Sebastián es importante, pero Align solamente funciona para texto. Tú no puedes utilizar Align para elementos tipo div, solamente para texto, pero no nos adelantemos. Vamos a continuar. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo bien? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, ¿cómo yo voy a seleccionar un elemento? Voy a utilizar lo que se conoce como selectores. Los selectores ya los vimos con Style, pero vimos solamente algunos. Existen muchas maneras de seleccionar elementos dentro de un documento HTML. Si ustedes se van a esta liga, van a ver todo el listado de maneras de cómo identificar un elemento. Vamos a trabajar únicamente con los selectores básicos. De hecho, déjenme ver, creo que lo coloqué. Vamos a ver selectores básicos aquí y después vamos a ver selectores de eventos. Un evento es cuando yo coloco el mouse encima de un elemento, o cuando le pico, o cuando ya lo seleccioné, o cuando es un elemento que tiene ciertas características. Aquí vamos a seguir hablando de selectores, pero en este momento solamente vamos a hablar de algunos selectores básicos. Es muy importante que ustedes entiendan el concepto de selector, sobre todo si están interesados en técnicas de web scraping, porque los selectores son maneras que ya vienen desde el navegador
de cómo identificar un elemento en particular. Ya vimos los selectores de elementos, donde tengo P, donde tengo A o L, etcétera, etcétera. Y si quiero seleccionar absolutamente todos los elementos, utilizo el asterisco. Si yo genero una regla para el selector asterisco, estoy haciendo una regla para todos los elementos dentro de esta ventana. Este ya lo conocen. Lo que estoy haciendo es modificar el color de fondo para el elemento P. Entonces, todos los elementos P que tengo aquí cambiaron de color. Lo vuelvo a utilizar y escogí otro color. Y vuelvo a generar la regla y regresamos a blanco. Estos son los selectores si ya conozco el elemento. Y se aplica para H1 y se puede aplicar para tablas, etcétera, etcétera, etcétera. Este ya lo vimos previamente. Esto lo vimos con Style en HTML. Pero existen otros selectores. El selector por identificador, que también lo vimos, que es el signo de gato, y el valor del identificador. Tengo, por ejemplo, aquí solamente un elemento div, que es ejemplo 3-1. Con esto utilizo el identificador y le aplico la regla. Esto ya lo habíamos visto. También lo mismo de los selectores por clase. Pero aquí vamos a hacer algo interesante. Yo puedo generar una regla de un selector por clase o puedo hacer esto. Yo voy a identificar un elemento y dejo juntito el punto y luego la clase. ¿Qué estoy diciéndole aquí? Para todos los elementos que sean de cierto tipo y que el elemento tenga esta clase, se aplica esta regla. Vamos a verlo. Tengo aquí 4 párrafos. Un párrafo que no tiene nada. Un párrafo en donde dice clase 1. Y dentro de este párrafo tengo un elemento inline que también es clase 1. Tengo otro párrafo en donde tengo otro elemento inline que es clase 1. Y otro párrafo que no tiene nada. Yo voy a generar estas reglas. La regla para clase 1, para la clase 1 es fondo de pantalla gold y color azul. Pero fíjense qué voy a ocurrir aquí. Para todos los elementos dentro de un elemento P que sean de clase 1, color es verde. Aplico la regla y ¿qué es lo que sucede? Este párrafo tiene 2 elementos que tienen el atributo class igual a clase 1. El párrafo y este elemento inline. Tengo el párrafo y ¿qué es lo que está diciendo esta regla? Para todos los elementos dentro de P que sean de clase 1, el color del texto es verde. Y entonces tengo un diferenciador. Otra vez, ahí les va. Para todos los elementos P que sean clase 1 es verde. Y para todos los demás es azul. Estoy haciendo una especificación. Aun cuando son de la misma clase, a los que son de clase P, a los que son elementos P, les puedo cambiar también la regla.
Ahora, además de las clases y de los identificadores y del tipo de elemento, yo también puedo buscar por atributos. Le voy a decir, búscame todos aquellos elementos que tengan un atributo con cierto nombre. O puedo decir, búscame todos los elementos cuyo atributo tal tenga cierto valor. Y entonces lo que voy a hacer en este ejemplo, yo tengo un listado en donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos de lista. Varios tienen el atributo peso. Por ejemplo, este no tiene atributo. Y el valor del atributo cambia. Tengo 5, 11, 10, 5 y aquí no hay atributo. Voy a generar un par de reglas. Todos los elementos que tengan un atributo peso, su fondo va a ser de color gold. Pero además, todos los atributos cuyo atributo peso sea igual a 10, entonces le voy a cambiar el color de fondo y el color de su letra va a ser rojo. Y entonces estoy identificando todos aquellos elementos que tienen un atributo peso. Este no tiene el atributo peso. Pero además estoy generando otra regla. Para todos aquellos elementos cuyo atributo peso sea 10, le cambio el color. ¿Qué pasa si yo coloco otra regla en donde le digo, los que tengan peso igual a 5, va a ser Sky Blue. Va a ser Sky Blue y el color va a ser cian. Entonces tengo una regla genérica, que es esta de aquí, y una regla más específica. Es más, le voy a colocar 11 para que se pueda ver. Este pesa 11, digo peso igual a 11, se aplica aquí. Peso igual a 10, se aplica en todos los que tienen 10. Y los que tienen 5, se aplica la regla general. Y bueno, el que no tiene el atributo peso, se queda tal cual. A partir de esto, puedo hacer cosas todavía más interesantes. Si ustedes ven los selectores, yo le puedo colocar estos símbolos antes. Estos símbolos son heredados de las expresiones regulares. No vamos a llegar ahí, no quiero meterme en el tema de las expresiones regulares, pero los que saben de eso, los que ya han escuchado de eso anteriormente, pueden aplicar una expresión regular básica, una regla de expresión regular básica. Aquí dice que debe de contener flower. Aquí dice que debe de empezar con esto de aquí. ¿Qué está diciendo aquí? Que href tienen que empezar con https. Que debe de terminar con pdf. O todos los que tengan W3 School. No voy a hacer los ejemplos de esto, ustedes pueden jugar con ellos, pero vale la pena que lo vean. Lo que sí vamos a ver son estos de aquí. Cuando tiene 2 puntos, estamos hablando de selectores condicionales, que ocurre algo, que está activo, vamos a ver qué significa esto, o se encuentra después de algo o antes. Todos estos, los que tienen los 2 puntos, implican una condición.
No vamos a verlos todos, pero vamos a ver los más utilizados con selectores avanzados. Como pueden ustedes ver, hay toda una sintaxis para identificar elementos con características particulares. Únicamente vamos a ver los básicos. Tenemos estos. Yo puedo, en lugar de hacer una regla, si yo tengo varios elementos que comparten la misma regla, puedo utilizar una de dos, o clases o las comas. Si yo sé que para P y para identidad voy a aplicar la misma regla, coloco comas. Y entonces para cada uno de estos selectores aplica esta regla. O por ejemplo, de todos los elementos todos los elementos As que están contenidos en una P, le aplico esta regla. Vamos a utilizar este ejemplo. No estoy diciendo nada, por si piensan que se cayó esto, no estoy diciendo nada. Aquí voy a utilizar la etiqueta B, que es para bold, si ustedes recuerdan. Se los voy a colocar en el chat por si quieren colocarlo. De todas formas, los apuntes van a estar allí. El atributo puede ser cualquier palabra, sea reservada o no. De hecho, sí, los atributos son nombres distintos a los elementos. Entonces puedes utilizar prácticamente cualquier palabra como atributo, siempre y cuando sea una palabra, Gelacio, siempre y cuando no haya espacios. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo 4 elementos de lista y uno tiene la etiqueta B. Voy a generar una regla. Y voy a colocar aquí abajo. Esto de aquí se los voy a colocar otra vez en el chat. Voy a generar una regla de estilo. En donde le voy a decir fíjense, que todos los elementos B dentro de un elemento li su color va a ser verde. Aquí yo tengo otro elemento B que está aquí. ¿Qué pasa si yo coloco una coma? Significa para li y para B el color es verde. Entonces todo se vuelve verde.
Sin la coma, lo que estoy diciendo es todos los elementos B que estén en Lie. Ahí. Ahora, todos los elementos B que estén en P van a ser rojos. Y tengo otra regla, que por ejemplo este va a ser que todos los elementos son azules. Los elementos B son azules. Como yo ya tengo reglas muy específicas, primero se aplican las reglas específicas. Aun cuando esta es una regla general para todos los elementos B, van a ganar estas. Tanto la del IB como la de PB. Todos los elementos B dentro de un párrafo, todos los elementos B dentro de un elemento de lista. Y aquí hay una regla general. Si yo coloco coma, entonces esto aplica para todos los elementos P y los elementos B. A ver, Ramiro, ¿cómo es posible modificar los dots que le aparecen por cada elemento de la lista? Esos se llaman decoradores, Ramiro. También los vamos a ver. Yo puedo modificar no solo el tipo de bullet, se les llama bullets esas cosas, sino además yo puedo sustituir el bullet por una imagen inclusive. Lo que tenemos que hacer es modificar el decorador. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No sé si el día de hoy o mañana, pero lo vamos a ver. Bueno, y si ustedes se fijan, este es un elemento B. Perdón, este es un elemento B que está dentro de... Si es un elemento B, creo que se está aplicando otra regla. Al rato reviso qué regla es la que estoy utilizando. Pero bueno, como ustedes ven, estas reglas pues se aplican a todo el documento. Ah, era la coma. Ahí está. Si con la coma, todos los elementos de párrafo y los elementos bold se volvían rojos. Sin la coma, es todos los elementos bold que están dentro de un elemento de párrafo. Y entonces es nada más este. Hay otros selectores también de eso. Como les digo, son los principales, pero por ejemplo está este. Dice todos los elementos P donde el elemento superior es div. O todos los elementos P que están colocados justo después de un div. Los que más vamos a utilizar van a ser de elemento, con comas, uno que está dentro de otro, y vamos a utilizar clases identificadores, pero como ustedes pueden ver, hay otras reglas. ¿Sí lo entendieron? ¿Todo está claro con este ejemplo? Perfecto, muy bien. Vamos con el siguiente capítulo, que es el capítulo 4. Vamos a hablar ahora sí de qué unidades puedo utilizar, cómo defino colores y cómo defino las líneas que se utilizan. Para empezar, lo que voy a hacer de manera preliminar es hacer una definición de contenedor. Voy a generar una clase contenedor con la que voy a estar trabajando constantemente durante los ejemplos.
Va a ser de 200 por 200 y va a ser de color sky blue. Ahora vamos a hablar de las unidades de medida. Una de las grandes fortalezas de CSS es que no se queda nada más en la pantalla. Yo puedo generar, dependiendo del medio en el que estoy trabajando, puedo generar reglas para pantallas de alta resolución, para pantallas de media resolución, para pantallas tanto horizontales como verticales de dispositivo móvil e inclusive para impresoras y dispositivos para personas con problemas de, bueno, con una discapacidad específica. Puedo generar reglas de estilo, por ejemplo, para lectores que transforman el texto en sonido. No lo vamos a ver aquí, esas son hojas de estilo avanzadas, pero es lo que puedo hacer. Las hojas de estilo aplican no solo al texto que yo veo, sino a otros dispositivos. Y entonces yo puedo utilizar cierto tipo de unidades y cierto tipo de atributos. ¿Qué unidades son las más comunes? Las unidades de medida. Tenemos unidades de magnitud, en donde hablamos de los píxeles, que es la unidad por defecto que vamos a utilizar. ¿Qué es un píxel? Es la unidad mínima de despliegue de elementos dentro de un monitor. Un píxel es un puntito dentro del monitor. Cuando ustedes hablan de una resolución de 1024 por 800, significa que ustedes tienen 1024 píxeles de manera horizontal y 800 de manera vertical. La medición es píxeles. No es lo mismo tener una resolución de 1024 por 768 en una pantalla chiquita que en un monitor de 20 pulgadas. Es por eso por lo que mientras más grande el monitor, más conveniente es que sea la resolución. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes tienen una computadora de 11 pulgadas y tienen una resolución de 4K, pues van a ver la letra pequeñita, 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 porque es una gran resolución para el tamaño de la pantalla. Los píxeles están en función de la resolución que ustedes tienen en la pantalla. A mayor resolución, más pequeño el píxel. Pero además de los píxeles, yo tengo unidades métricas. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir o si estuviera, no sé, en algún dispositivo, en una, ¿cómo se llaman estas cosas? Un video wall, en donde yo conozco perfectamente a través de la especificación del fabricante que tantos píxeles equivalen a 1 centímetro, yo puedo utilizar centímetros, milímetros o pulgadas. O si yo utilizo impresoras, yo puedo utilizar puntos o una unidad que ya prácticamente no se utiliza que se llaman picas. Las picas eran el tamaño de un cuadradito en las impresoras de matriz de punto. Las impresoras de matriz de punto es las que tenían un cabezal y hacían ruiditos y una cinta. Y lo que hacían era golpear el papel con la cinta y la tinta se quedaba pegada. Esas son las impresoras de matriz de punto. Muchos de ustedes seguramente no las conocen y bueno, son tecnología muy, muy vieja, pero que se puede aplicar. Ahorita vamos a ver porcentajes, George, no nos adelantemos. Esto son unidades de magnitud. Entonces lo que voy a hacer es esto de aquí. Voy a tener un elemento div que va a ser de clase contenedor. Como les dije, voy a estar trabajando constantemente con la clase contenedor y lo que voy a estar modificando es el div interior. En este caso es ejemplo 4.1. Este es el resultado. En estos momentos solamente generé un estilo para el contenedor, es el que definí aquí arriba. Lo que voy a hacer es generar una regla de estilo, bueno, una serie de reglas de estilos para ejemplo 4.1. Fíjense, 1 centímetro, 25.4 milímetros. Y el color es Alice Blue. Alice Blue es un color muy bonito. Y entonces le estoy diciendo que el ancho es de 1 centímetro y el alto es de 25.4 milímetros, casi una pulgada. Si yo tuviera una regla, es muy probable que esto no me diera 1 centímetro exactamente. Estoy utilizando las especificaciones de resolución del fabricante y lo que está haciendo
mi navegador es hacer el cálculo de lo que podría ser interpretado como 1 centímetro y 2.54 y 25.4 milímetros. Yo tendría que llegar con un regla y ver si efectivamente está correctamente calibrado el monitor. En este caso es 1 pulgada. Lo voy a dejar en centímetros. Y aquí estoy utilizando puntos y picas. Estoy hablando de que tiene ancho de 15 puntos y un alto de 5 picas. Honestamente, yo no sé si es correcto esto. Es una interpretación que está haciendo el navegador. Obviamente, si yo tuviera una impresora, a lo mejor esto sería más correcto. Veo las especificaciones de la impresora y veo cuál es la resolución de 300 por 300 o de 600 por 600, y un punto es justamente eso. Esa es la resolución de la impresora. En este caso es una interpretación para la pantalla de estas unidades de medida. Por defecto para las pantallas utilizamos píxeles. Ahora vamos al tema de las unidades relativas. Bueno, ok, está bien, ya conozco píxeles, ya vi esto, pero a veces el navegador es el que se ajusta a la pantalla, lo hace de manera automática. Es más, si ustedes se van aquí a, creo que es personalizar, no, es en opciones. Ahí como dice, terminado. Si me voy a opciones, en el caso de, ¿cómo se llama? De Firefox, yo puedo cambiar la tipografía, decirle, ¿sabes qué? El tamaño predeterminado es de 20 píxeles. O puedo irme más avanzado y le puedo decir el tamaño es de 24 y luego de 13 y el tamaño mínimo de fuente es tal y tal y tal. Y el navegador ajusta el contenido a estas especificaciones. Y entonces si yo tengo una pantalla muy chiquita, le digo al navegador, ¿sabes qué? Todo lo que me traigas por defecto es lo un poquito más grande porque tengo problemas de vista. Aquí es en donde yo hago esto. Hago estas modificaciones para mi navegador. Ante esto, entonces yo tendría que ajustar el contenido. Para eso sirven las unidades relativas. Tengo, por ejemplo, M. M es una unidad para tipografía. Yo puedo decirle al navegador que utilice unidades M. Una unidad M corresponde al tamaño, ¿cómo se llama? A las dimensiones del carácter M, por eso se llama M. El carácter M del elemento que contiene al elemento al que le estoy aplicando la regla. Suena complicado, vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, para empezar, un M significa que el tipo de letra es del mismo tamaño. Tengo contenedor y ejemplo 4.2. ¿Qué voy a hacer? Otra vez, ancho y alto de 100 píxeles, el color de fondo igual, pero yo tengo un atributo que es font size, tamaño de la fuente. Le voy a decir que sea 2 veces el tamaño de la fuente previa. Este hola está en el div clase contenedor. Es más, y le voy a colocar adiós para que podamos ver la diferencia. Cuando yo le doy Shift Enter a esto se vuelve del doble del tamaño de referencia que es este. Esto es relativo. Aquí estoy utilizando como referencia el tamaño de letra del contenedor para aplicárselo al tamaño de letra del contenido. .75M. .6M. .1M y es igualito.
Esto se utiliza primordialmente para tipografía, pero no sé, vamos a ver si en M también lo puedo utilizar así. Necesito ver cuáles son las dimensiones de la M de la tipografía utilizada. Y entonces, si se fijan, es de 10 por 10. Pero no es necesariamente del mismo tamaño. ¿Qué les recomiendo? Utilicen píxeles. Y en el caso del tamaño de letra, utilicen M. Ahora, además de M, George, vienen los porcentajes. Esto es una función de proporción con respecto nuevamente al contenedor. Entonces, otra vez tengo esto. Ahora el identificador es 4.3. Para 4.3, lo que le voy a decir es, el ancho es el 50% del contenedor y el alto es el 50% del contenedor. Y no solo eso, el tamaño de la fuente es del 100%. Hace el cálculo y entonces este es el tamaño. Pero yo le podría decir 25%. Y aquí 150%. Utiliza las referencias. A partir del contenedor, hace el cálculo. Podría decirle ancho 125% del contenedor. Y entonces se hace más grande que el propio contenedor. Así se manejan los porcentajes. Y junto con los porcentajes, viene un cálculo automático. Y ahí, Sebastiánes, vamos a ver cómo se van a sentar aquellos elementos que no son de texto. En lugar de text-align es un otro atributo, otra propiedad, que me permite alinear hacia el centro o a la derecha o a la izquierda el texto. Pero esto aplica exclusivamente para texto. ¿Cómo le hago yo para que un elemento div, como este de aquí, quede centrado? Utilizo auto. Auto no es una unidad de medida. Lo que le estoy indicando al navegador es calcúlame de forma automática los valores para esta propiedad o para este atributo. Vamos a verlo. Otra vez, tenemos un contenedor, ejemplo 4.4, y tengo esta regla. Ancho del 30%, altura del 30%, pero fíjense, margen izquierdo, auto. El margen izquierdo lo que significa es que va a llenar todo lo necesario y me lo va a colocar todo pegado a la derecha. El margen izquierdo creció hasta que esto quedara ajustado a la derecha. Ahora vamos a hacer algo interesante. Voy a añadir una regla que es margen derecho auto. Y entonces quedó centrado. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Por qué no ocurre? ¿Qué es lo que pasa aquí? De todas formas, esto está restringido. Luego quitamos las restricciones. Auto hace cálculos de este tipo. Si solo lo coloco de un lado, se va a ir hasta el extremo. Si coloco los lados que se contraponen como izquierdo y derecho, entonces lo va a centrar. Si yo quiero centrar el contenedor en la página, este contenedor a su vez tiene otro contenedor.
excepto la raíz, todo está contenido dentro de otro elemento. El contenedor máximo es body. A partir de body vienen todos los demás elementos. Entonces yo puedo utilizar, todo está contenido dentro de body. Body es el que ocupa 100% de todo. Es más, ahorita vamos a ver algo así. Denme un minutito, que estuve jugando con eso. Hasta aquí queda claro el tema de las unidades. Puedo utilizar unidades específicas, como estas de aquí. Puedo utilizar los famosos M. Puedo utilizar porcentajes e inclusive puedo hacer cálculos automáticos. Ahora, ¿cómo defino yo los colores? Los colores se definen de dos maneras. De manera tradicional es a través de lo que se conoce como los códigos RGB. RGB es rojo, verde y azul. Yo le voy a colocar un componente de rojo, un componente de verde y un componente de azul, que va de 0 a 255. Esto corresponde a un número hexadecimal. No me voy a meter con hexadecimales. Pero tenemos pares que va de 0 hasta FF, de 0 hasta FF y de 0 hasta FF. Para rojo, para verde y para azul. Esta es la notación que yo utilizo por defecto para definir colores. Esta es la notación hexadecimal. Entonces yo tengo que jugar con los colores para ver cómo funciona. Hay elementos, hay recursos que me permiten no inventar. En esta liga se llama el Color Speaker, en donde yo puedo escoger colores y ver cómo funcionan. Y a partir de estos puedo moverme. Si ustedes se fijan, aquí dice hexadecimal. Este es el valor hexadecimal del color que tengo yo aquí. Puedo jugar así, le aumento el rojo, luego el verde se lo aumento un poquito, y el azul lo bajo por acá, y aquí me aparece el hexadecimal. Lo copio y lo coloco en mi regla. Esta es la manera en cómo se hace. Pero fíjense qué ocurre aquí. Aquí dice RGB y HSL. Ahorita les explico de lo que se trata. Esta es la manera en cómo yo puedo expresar prácticamente cualquier color para hojas de estilo. Y son los componentes red, green y blue. 112 en hexadecimal es 70. 106 en hexadecimal es 6A. Y 152 en hexadecimal es 98. Esto es lo que me está diciendo las cantidades de intensidad de cada uno de estos colores, y así es como nosotros, si le damos a toda la intensidad, obtenemos el blanco. Si le bajamos a 0 todo, obtenemos el negro. Ahora, ¿qué ocurre? Los diseñadores gráficos pues no están muy conformes con esto. Ellos quieren utilizar los pantones o cosas por el estilo, que sí, que algunos de ellos también tienen este hexadecimal, pero también tienen otro tipo este es de hue, saturación y luminosidad o algo así. Y este es RGB, nada más que con números decimales. Esto que yo tengo aquí, RGB y HCL, se les conoce, bueno, de hecho son funciones de CSS. CSS también tiene funciones. Estas son funciones que van a traducir estos números a hexadecimal. A ver, Ramiro, también con RGB, sí, puedes controlar transparencia y otros parámetros más. RGBA, exactamente la opacidad, alfa y todo este tipo de cosas. Estas son las funciones de color. RGB,
RGBA, con el canal alfa, LHS, ay, creo que no está aquí. ¿Por qué no está? Bueno, ahorita la busco. Y LHSA, no sé por qué no están, ahorita las busco. Además de esto, ustedes me han visto jugar con los nombres de colores. Para evitarme justamente jugar con numeritos, existen muchos colores que tienen cierto nombre. Obviamente son un número limitado, pero lo suficientes como para poder hacer algunas combinaciones interesantes. Esta es la liga para los colores con nombre. Leonardo, por el día he visto proyectos que modifican su aspecto por medio de Deep Learning, captando la expresión del rostro de la persona y también el color del tamaño de la fuente. Sí, así es. Eso es con JavaScript, así es. Pero JavaScript, utilizando los elementos, los atributos y propiedades de cada uno de los elementos. Exactamente, cuando no tiene nombre, pues utilizas el hexadecimal o puedes utilizar HCL o puedes utilizar HCLA. Recuerden, sobre todo con el tema del diseño, existen ciertas normas de color, como por ejemplo Pantone. Y entonces ustedes tienen muchos colores a elegir y tiene un código. Aquí es en donde tienen que hablar de otras cosas, porque entonces tienen que utilizar pantallas que estén calibradas a Pantone. Ya cuando están hablando de diseño gráfico serio, cuando ya lo hacen de manera profesional, ustedes tienen que calibrar sus dispositivos para que el rojo que ustedes están diseñando aquí en la pantalla sea el rojo que salga impreso en la impresora. Sucede muy comúnmente, ustedes ven de cierto color en la pantalla, mandan a imprimir y no resulta ser el rojo que ustedes estaban esperando. Con las reglas de Pantone, ustedes pueden hacer eso. Y lo que tienen que hacer es con el Pantone calibrar sus monitores. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, exactamente, hay páginas para paletas de colores y todo este tipo de cosas. Hay muchísimos recursos en Internet, pero bueno, de entrada, lo que entiende CSS son los hexadecimales. Ya después podemos utilizar estas funciones para hacer las conversiones. Es más, déjenme CSS, LHS. ¿Dónde está? HSL, ¿verdad? HSL. A ver. Sí, sí está la liga. Déjenme la arreglo. Aquí está. Lo que pasa es que soy disléxico. Ese fue el problema. No es LHS. Es HSL. Ahí está. Ya está corregido. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es muy simple. Fíjense qué estoy haciendo. Ahora, este div, además de ser de la clase contenedor, tiene el identificador ejemplo 4.5 y este es ejemplo 4.6. A 4.5 le voy a decir que el color de fondo es este número hexadecimal y el color del texto equivale a red. Para el ejemplo 4.6 estoy utilizando la función HCL
y la función RGB. Entonces estoy utilizando algunas de las maneras principales de cómo definir colores aquí. Al final de cuentas, esta función lo que me va a traer es un hexadecimal como este. Y este nombre está ligado a un número hexadecimal. Si quiero utilizar alfa, tengo que utilizar para alfas tienes RGBA y HSLA. Hue, Saturation, Lightness y alfa. Honestamente no sé qué caramba es eso. Les voy a ser franco. ¿Hasta aquí queda claro el tema de los colores? Más adelante, nosotros vamos a ver que además de los colores, nosotros podemos generar, perdón, difuminados, podemos jugar con la transparencia de los elementos e inclusive, aun cuando los elementos de HTML son cosas formadas en 2 dimensiones, les podemos dar profundidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita lo que me interesa es que vean cómo yo puedo definir colores utilizando ya sea hexadecimales, nombres o estas funciones. Vamos a hablar de tipos de líneas, en donde yo puedo definir grosor, puedo utilizar píxeles, puedo utilizar EMS, puedo utilizar porcentajes, etcétera, etcétera, pero además tengo thin, medium y thick, delgado, medio y grueso. Y tengo otros estilos de línea que son sólido, que es una línea continua, dotted, que es una línea punteada, dashed, que es una línea segmentada, digamos que los segmentos son un poquito más grandes, dobles líneas. Si no quiero líneas, pero que tienen un ancho definido, no existe, pero ocupan el espacio, sin líneas, y tengo estas que son de efectos de 3 dimensiones. Vamos a verlo. Ejemplo 4.7 y ejemplo 4.8. Para ejemplo 4.7 voy a utilizar el borde. Va a ser punteado, de color negro, y va a ser delgada la línea. Y para 4.8 utilizo un estilo de 3 dimensiones que es group. El color es rojo y va a ser ancho. Vamos a colocarle green para que se vea mejor. Entonces tengo una línea verde aquí que casi no se ve. Vamos a hacerla un poquito más gruesa. Thick. Y entonces tengo una línea punteada que es gruesa. ¿Qué más puedo hacer? Double, por ejemplo. ¿Sí lo hice bien? Déjenme ver. No. Es width, perdón. Aquí está. Doble aquí. Es una doble línea. Dashed. Es de este tipo. Y por ejemplo, group, rich, inset y outset. Aquí utilicé group. Vamos a ver qué hace rich. Corresponde a esta línea roja. Inset. El marquito es distinto. Tiene efectos de 3D o outset. Son efectos tridimensionales. Yo puedo jugar con todos estos estilos. Puede ser hidden, por ejemplo.
hay una línea, ocupa espacio, pero no está escondida. Y puedo utilizar none. Y entonces no hay línea. ¿Notaron la pequeña diferencia de que se hizo un poquito más ancho el contenido? A ver si se ve. La vuelvo escondida y fíjense, ahora sí que en el marquito rojo. No, no se notó la modificación. Vale. Así es como yo puedo manejar las líneas. Todos estos son valores que yo puedo utilizar y unidades para los principales atributos o ¿cómo se llama? O propiedades de los elementos. ¿Hasta aquí queda todo claro? ¿Todo bien? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo sobre los porcentajes directamente sobre un documento. Y le voy a llamar. De hecho, ya vamos a empezar a trabajar. Creo que no tengo index, ¿verdad? No. Index.html. Voy a empezar a construir un documento HTML que tenga varios elementos de estos. Vamos a trabajar inclusive con algunas etiquetas que tienen que ver con el tema de etiquetas semánticas. Y va a ser bienvenido. Tengo body y por ejemplo voy a utilizar header. No se preocupen, no, pueden verlo, pero ya después voy a copiar el código y se los voy a colocar en su página. Voy a utilizar header y en title, en lugar de style, lo que voy a hacer es utilizar link. Y va a ser link, que es type igual. No voy voy a utilizar rel. Creo que es style sheet. Es más, no voy a adivinar. Está aquí en hojas de estilo. Voy a utilizar esta liga. No voy a copiar aquí. Y voy a hacer referencia a un documento con la extensión CSS. Le voy a llamar estilo. Cada vez que yo traiga a index, va a buscar en el directorio en donde yo me encuentro estilo.css. Voy a colocar header y luego voy a colocar main. Y voy a colocar aquí en main un H1. El día de mañana este documento va a estar mucho más modificado. Ahorita únicamente voy a trabajar con header y con main. Header lo voy a dejar así. Es más, voy a colocar nada más algo aquí, texto nada más. No estoy colocando ninguna otra etiqueta más que header. Y aquí en main estoy colocando hola mundo. Lo guardo. Voy a abrir index.html.
¿Y qué es lo que tengo esto de aquí? Como no existe un archivo SS con extensión CSS, lo despliega tal cual. Voy a crear un archivo CSS. Estilo.css se va a llamar. Ahí. Ya está. Y entonces lo que voy a hacer es colocar primero una regla. Voy a colocar una regla para body. Como les decía, yo body es lo que ustedes van a ver en toda la ventana. Lo que le voy a decir es background color y le voy a colocar otra vez, no, beige. Es lo único que le voy a colocar. Luego, header. Lo que voy a hacer es decirle, ¿sabes qué? Esto su ancho va a ser del 100%. Y su alto va a ser del 100% también. ¿100% de qué? Y le voy a colocar background color. Blue. No, está muy feo este color blue. Ese voy a colocar Alice Blue. Ahí está. Guardo. Y voy a recargar. Fíjense qué pasó aquí. Head, yo le coloqué 100%. Ahorita está ocupando 100%, pero creo que coloqué mal height. Déjenme ver. Width, height. Creo que está correcto, déjenme ver. Sí. Vamos a colocarle 500 píxeles. Guardo y recargo aquí. Y entonces, todo esto, toda esta parte que ven aquí, voy a hacer inclusive un poquito más, más oscuro. Esto se voy a utilizar blue para que sea más visible. Blue y color white. Aquí dice bienvenido y aquí está Hola Mundo. Header es una especie de div, nada más que este ya tiene nombre. En lugar de colocar el gatito, me ahorré el gatito y todos saben en HTML5 que header significa encabezado. ¿Qué es esto de aquí? Lo que estoy haciendo es que sea del tamaño de la ventana. Si yo hago la ventana más pequeña, se va a ajustar al tamaño de la ventana. Era lo que me preguntaba Sebastián. Como es un porcentaje, el porcentaje sigue funcionando. Vamos a hacerlo colocándole aquí en header. Voy a colocarle un elemento que va a ser logo. Aquí en header, además de bienvenido, voy a colocar un div que va a ser logotipo.
No tiene absolutamente nada. Y está encima de bienvenido. Guardo. Me voy a estilo.css y voy a colocar una regla para logotipo. Le voy a decir, el ancho va a ser 20%. Y background color va a ser este café feo. Entonces generé como logotipo que tiene esto y el ancho va a ser también de un 20%, es un cuadrado. Actualizo y entonces tengo esto aquí. Dentro de head tengo este elemento que se llama logotipo y tengo este texto bienvenido. Esto es muy burdo. Ahorita vamos a trabajar con cosas burdas. Lo que vamos a hacer el día de mañana, cuando veamos background image, esto puede ser una imagen y yo puedo colocar también una imagen aquí abajo. Y no solo esto, yo puedo liberar la posición de este elemento div para que se coloque exactamente en el centro. Lo importante del caso es que como estoy trabajando con porcentajes, esto es lo que ocurre. Cuando mi contenido se ajusta al tamaño de la pantalla, se le conoce como diseño líquido. Tenemos diseño estático, en donde estoy utilizando unidades de medida fijas, que pueden ser píxeles, pulgadas o centímetros o milímetros. Y entonces, si tú haces esto, vamos a verlo. En lugar de porcentajes, yo le voy a decir header 1024 píxeles. Logotipo 60 píxeles y la altura, no sé, 40 píxeles. De todas formas dejo auto aquí. Recargo. Y esto es diseño estático. No se ajusta a la pantalla. Estoy dando un ancho de 1024 píxeles y pues yo no sé si esto es de 1024 píxeles. De hecho está un poquito sobrado. Cuando yo le coloco 100% sé exactamente cuál es el ancho y es el 100% de la ventana. Aquí si ustedes se fijan, tengo esta barra y bueno, este es mi monitor. ¿Qué va a pasar con otros monitores con otras resoluciones? Esto va a quedar desajustado si yo utilizo estas medidas estáticas. Podemos utilizar porcentajes y píxeles juntos, vamos a verlo. Vamos a hacer esto de aquí. Lo que voy a decir es ahora, ¿sabes qué? El logotipo sí es 60 por 40, pero mi altura sí es del 100%. Y tengo margin left y margin right en auto. Guardo.
Lo que quedó con un tamaño específico es el logotipo. Recargo. Logotipo queda con el mismo tamaño en píxeles, pero siempre va a quedar al centro. Siempre va a estar centrado el logotipo. Después, el día de mañana, voy a liberar su posición en top y bottom. Y entonces yo lo puedo colocar exactamente en el centro. Y si yo le coloco, por ejemplo, aquí en lugar de un fondo de color, le coloco una imagen y aquí un logotipo, van a pasar cosas bien interesantes. Yo puedo combinar las reglas, allí están las unidades, y esa es la parte bonita de esto de las hojas de estilo. A partir de aquí, el cielo es el límite. Combínenlas, jueguen con ellas, echen a perder. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que la regla no aplique. Inspeccionar elemento. Y ustedes se fijan, en el caso de header, aquí me marca un error. Valor de propiedad no válido. ¿Por qué? Porque coloqué 100% PX. La regué. Efectivamente, 100% nada más. Ahora sí. Esto, el inspector de elementos, es nuestro gran aliado. Si yo la riego aquí, es donde voy a ver si la regué o no. Logotipo. Por ejemplo, no me gusta el café. Le puedo decir, ¿sabes qué? Logotipo va a ser de este color. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Position. Tengo todas estas. Lo que vamos a ver es cómo trabajar con todas estas posiciones. Cuando cambio la posición, cuando digo posición relativa, es relativa al contenedor. Con esto yo libero a este elemento y me moví 100 píxeles hacia abajo a partir de aquí. Esto lo vamos a ver mañana. Y yo calculo que pasado mañana lo que vamos a estar viendo es cómo esto también le puedo colocar gradientes, le puedo colocar cierto tipo de, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, transparencia, y también puedo animarlo sin una línea de código de JavaScript. Esa es la parte interesante de CSS. CSS ha evolucionado de tal manera de que todo esto, como lo ven ustedes aquí, se hace sin una sola línea de código de JavaScript. Simplemente generando las reglas y conociendo el lenguaje. El problema es que hay muy poca documentación en el mismo lugar con los ejemplos que estamos haciendo nosotros aquí. Y como ven, la otra ventaja es que Jupyter pues, nos permite meter el código e inmediatamente ver el resultado. Lo que sería tradicional es hacer una paginita como esta y modificar el estilo así. Jupyter me da la gran ventaja de que el código tan pronto como yo lo meto, se refleja en la página que estoy trabajando. Esa es la diferencia de este curso. Cursos de HTML y de hojas de estilo abundan. Pero llegar a esto y tratarlo con esta profundidad y sobre todo en español, eso sí no es lo que abunda. Entonces aprovechen, pregúntenme, saquen dudas, ejercitémonos y la tarea para el día de mañana es, les voy a copiar esto, les voy a copiar tanto el código de index como el de estilo CSS. La tarea es, jueguen con esto. Y averigüenme
cómo funciona background image. Háganme por favor, ahorita solamente es una página, háganme una paginita como de lo que ustedes quieran. No la voy a revisar, la van a revisar ustedes. Que contenga texto, que contenga tablas, que pueda contener listas, lo que ustedes quieran, que tenga elementos inline como puede ser B o como puede ser emphasize o como puede ser itálicas, que tenga block quote, lo que ustedes quieran. Y a partir de estas reglas, empiecen a modificar. En este momento ustedes ya pueden empezar a jugar con un sitio, ya pueden generar el contenido en HTML. Lo único que tienen que hacer es utilizar una liga que haga referencia a un archivo que existe en el mismo directorio y modificar ese archivo. Vamos a empezar a trabajar en esto. Vamos a hacer nuestro proyecto personal para hacer nuestra primera página. Lo que vamos a ver pasado mañana es cómo nosotros podemos generar menús desplegables, cómo podemos hacer elementos que cambien de color cuando coloco encima el mouse, puedo colocar, como les dije, animaciones y transiciones, cosas que anteriormente no se podían hacer, que anteriormente ustedes pensaban que tenías que meterle obligatoriamente JavaScript. Ya no es así. Podemos desechar muchos elementos de JavaScript y dejarle el control a CSS. ¿Ok? Entonces, bueno, terminamos un poco antes el día de hoy. ¿Cómo se llama? Ya tienen tarea y nos vemos el día de mañana. ¿No hay ninguna duda o comentario? De 5 a 6, no va a haber clase, Benjair, desafortunadamente ahorita me están pegando duro en la chamba. Entonces, ahorita me conecto y les voy a decir cuándo les tengo los videos y cuándo les tengo también el tema de los diplomas. Y los que les debo diplomas ya también estoy sobre de ello. Entonces, bueno, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Una duda. No hay duda en HTML, ok, Gelacio. No te preocupes, tenemos todavía otros 2 días para el tema de hojas de estilo. Y la verdad es muy divertido, las hojas de estilo son divertidísimas, es una manera en donde tú puedes ser creativo de manera muy sencilla y sin demasiada inversión. Si ustedes se fijan, es un editor, cualquier editor, inclusive si lo quieren hacer en Notepad no hay bronca. Y la gran herramienta para ver si estás haciendo las cosas bien es el propio navegador. Y bueno, si usas Chrome, también tienes tu inspector de elementos. Es un poquito distinto, pero funciona prácticamente igual. También puede ser agnóstico, no todo es Firefox. Me gusta mucho Firefox, de hecho, último comercial, ahorita que tenemos todavía 5 minutos, hay una versión de Firefox que les recomiendo mucho, que es Firefox Developer Edition. Firefox Quantum. Además de lo que ustedes están viendo, tiene inclusive un IDE. Maneja grids, maneja todo este tipo de cosas. Les recomiendo que lo descarguen. Nosotros estamos utilizando el Firefox normal que se encuentran prácticamente en cualquier lado. Entonces, bueno, ahora sí terminamos la sesión y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.